Y si les parece bien, vamos al último tema, que pues sale un poco especial este tema porque con la visita de Ricardo Salinas Pliego a el vestidor del equipo de Mazatlán, en donde pues hubo muchas críticas de gente que pues lo ve como ese hacendado que llega con sus esclavos y que los exhibe, ¿no? Ofreciéndoles dinero, y hay quien le dice que, bueno, Ricardo Salinas Pliego, pues lo único que tiene es dinero, ¿no? Y pues ahí está la controversia, si es bueno o no manejar este tipo de información y tener estas formas. Él hace en Twitter regularmente regalo de dinero para la gente, pero con esta exhibición de poder y yo tengo dinero y esta parte, ¿no? Es una forma de ser, ahí está para la discusión. Pero lo más importante, me parece, es la entrevista que en el mismo proceso de esa presencia le llevan a cabo ahí al que le dicen Villa, ¿no? Villarreal, que es el que se encarga de hacer una entrevista corta pero profunda. Y en uno de los planteamientos que hace, específicamente habla de que la Liga MX debe parecerse a la liga de la MLS, donde no hay descenso. Y ligado a esta visión de cómo se manejan los deportes en Estados Unidos, y pone el ejemplo de la NBA o del béisbol o del fútbol americano, ¿no? En donde las franquicias nunca descienden y en donde pues eso permite que haya inversión, y así lo señala, ¿no? Y que haya inversiones. Hizo otras consideraciones, pero quiero que nos aboquemos específicamente a porque lo que da como evidencia es que es un personaje controversial, un personaje que teniendo 3 equipos, cuando él los dirigió solo, con el Gordo Guzmán, que es su brother, ¿no? Quien le maneja los negocios del fútbol, incluyendo Álvaro Dávila, en su puta vida han ganado un título. O sea, cómo el dinero, y de lo que hemos dicho, muchas veces la gente que está en el fútbol tiene muchas capacidades para hacer dinero no necesariamente ilícito, ¿no? Pero hay gente que tiene dinero, pero que jamás han podido sacar adelante a sus equipos de fútbol. Cuando llega Iraragorri con él como socio, pues es como cuando sale campeón el Atlas, pero en realidad Grupo Salinas dirigiendo solo a los equipos de fútbol fracasó desde Luis García en Morelia cuando fue director deportivo, en fin, toda la gente que ellos han manejado nunca ha funcionado, y ahora viene a decirle a la federación cómo debe manejarse el fútbol. Si lo hubiera dicho en su momento Iraragorri, pues escuchas, porque pues es una gente que finalmente ha sido triunfadora. Si lo hubiera dicho Jesús Martínez o incluso Elías Ayub, que fue bicampeón con Pumas, sin tener él que aportar el capital, sino de los 3 ejemplos, el que es más meritorio es el de Elías Ayub, porque con menos presupuesto, sin tener que meter dinero de la bolsa de Carlos Slim, fue capaz de generar una mercadotecnia y con la cantera hacer un equipo ganador. Así lo pongo de claro, ¿no? Si pones a los 3 para hablar de fútbol, de cómo debe de administrarse, la UNAM nunca pidió nada a la rectoría, y mucho menos a algún pinche gobierno. Y al gobierno de la Ciudad de México jamás le podría haber dado dinero, ¿no? Entonces, así como sí se los ha dado tanto a la gente de Santos como a la gente de Pachuca y de León. Entonces, en ese sentido, Chucho, Carlos, me parece que estamos ante la presencia del anticipo de lo que va a venir en la asamblea de dueños a mediados, una vez que termine este torneo, y en donde pues queda claro de que el club de Toby se cierra la liga y pues no va a haber ascenso ni descenso, y la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con la liga de expansión, no? ¿Qué va a pasar con el Atlante, con la UDG, principales
equipos que pretenden, el de allá de La Paz, que son franquicias que sí esperaban poder ascender al máximo circuito. Chucho. Sí, Mau, bueno, aquí lo que yo veo con Salinas Pliego, obviamente, pues es el dueño del circo, ¿no? Y es una entrevista a modo, es una situación en la que él manifiesta ciertas situaciones para favorecerse como empresario, como gente que invierte en el fútbol. Creo que pues a toro pasado dicen por ahí que es bien fácil hablar y criticar o exponer ciertas situaciones, ¿no? En el caso de Salinas Pliego, pues caray, él obviamente, tú bien lo dices, no había hecho gran cosa o gran mérito futbolístico de lograr títulos cuando gestionaba solamente como tal, como Grupo Salinas, ¿no? Ya saliéndose y buscando la sociedad con otras gentes, ya empezó a tener de alguna manera ya logros. Creo que aquí las situaciones siempre se quieren blindar o siempre se quieren proteger porque son inversiones que hacen y sí, de alguna manera, pues ellos van a velar por sus intereses, ¿no? Van a velar por su dinero y plantean esta situación, pero triste es saber que hay una liga de expansión que queda en pausa, que queda ahí nosotros les hablamos cuando decidamos darles paso aquí al máximo circuito y que equipos como el Atlante, que yo de verdad admiro la afición del Atlante porque se han tragado años en segunda división o en primera A o en liga de ascenso, como le llames, y sigue la afición. Hay mucha gente que aún apoya al Atlante, pero que ha tenido que esperar por situaciones de intereses de los empresarios o de los dueños de equipo que ellos plantean una situación para protegerse a costa de un mejor espectáculo o a costa de un nivel futbolístico más alto, ¿no? Yo creo que se pierde mucho nivel al dejarlo en una simple multa por quedar en último lugar y que con eso ya aseguras la permanencia en el máximo circuito. Ahí yo de verdad, pues creo que los equipos pues pierden, los de ascenso pierden motivación y los que están sin descenso, pues de alguna manera dicen, no hay problema, no vamos a irnos a primera, que de verdad yo recuerdo que cuando los equipos descendían, pues era una verdadera tragedia, porque perdían una categoría que ya estaban, en la cual habían competido, y de alguna manera, pues aunque no fueran equipos que trascendieran demasiado, pues a lo mejor su economía era más sana, había de alguna manera una economía en la cual si llegaba Cruz Azul, Pumas, Chivas, América a sus estadios, pues la gente generaba más ingresos a ese equipo, a ese club. Ahora, pues no simple y sencillamente quieren blindarse, quieren cerrar la liga como lo manifestó Salinas Pliego, y lo único que ocasionan, pues es que la mediocridad de nuestra liga pues vaya en aumento, ¿no? Yo de verdad que creo que sí, sí personajes como Salinas Pliego le hacen mucho daño al fútbol, y peor aún, dueño de una televisora en la cual pues él puede manifestarse, tiene en la mano el arma más peligrosa, que es un micrófono, ¿no? Y manifiesta desde su televisora lo que a él le convenga, ¿no? Creo que es terrible, estamos en manos de gente que solo ve por sus intereses y realmente ni le interesa el fútbol. A mí se me hace una persona que no es como apasionada, como que tú dijiste que las voces autorizadas, Jesús Martínez, Elías Ayub y Raragorri, que han sido triunfadores, es porque tienen un enfoque y una pasión del fútbol que de alguna manera detona y hace que esto funcione, ¿no? Y son los que más resultados han ofrecido. En el caso de Elías Ayub, fíjate, con menos presupuesto, incluso teniéndolo, porque pues él, digamos, tiene el respaldo de su suegro, pudo haber hecho todavía más, pero bueno, con poco hizo mucho, y esas sí son voces autorizadas a las cuales se les agradece que aporten a nuestro fútbol. Así es, Carlos. No, y es que aparte, Salinas invirtió en la Liga MX desde el 95.
O sea, en 28 años solo ha tenido un título, que es en el de Morelia en el 2000, en aquella final contra Toluca, creo. Ganó, fue el único título que tiene después de administrar a Veracruz, a Chiapas, a Morelia, que ahora es Mazatlán, y al propio Atlas. En los primeros 11 torneos con Atlas, en ninguno pasó de cuartos de final, siempre lo eliminaron. Y es parte de lo que vemos que es de los menos exitosos en el fútbol. O sea, Azcárraga lleva desde esa fecha que Salinas ha invertido en el fútbol, Azcárraga lleva 5 títulos y 3 o 4 de Conca Champions. Grupo Orlegui lleva como 6 títulos si contamos los de Santos y los de Atlas. Y lo mismo el grupo de Jesús Martínez de Pachuca, igual si contamos los de León, el bicampeonato de León y los que lleva Pachuca, pues de los más exitosos. Y no olvidar de esta parte del ascenso, que para mí es algo fundamental en un deporte, porque incentivas al crecimiento constante del nivel, porque obviamente nadie quiere, lo que dice Jesús, perder la categoría, y es como un desprestigio para ti, para tu afición. Entonces siempre buscas mantenerte en buen nivel para no estar en esos últimos lugares, y los de abajo, Liga de Ascenso, pues obviamente los estimulas para querer estar en una buena, en la primera división. Pues el último caso de León, que prácticamente con todo el plantel que ascendió, más 1 o 2 refuerzos, logran un bicampeonato prácticamente a un año de haber ascendido. Y uno de los títulos se los ganó al América en el Estadio Azteca. O sea, muy pocos le han ganado un título al América en el Estadio Azteca, y ese León creo que mantuvo más de 8 jugadores de los que ascendieron. Y así hay muchas, me acuerdo de Correcaminos cuando subía y bajaba, el propio Celaya, Alebrijes. Creo que para mí es fundamental el ascenso y descenso. Le tomaría la palabra si tuviéramos empresarios honorables, que sí les gustara el crecimiento del fútbol mexicano, que sí buscaran el bien para los jugadores, porque en parte le ves algo de verdad en que si tú cierras, obviamente le inviertes a fuerzas básicas, estimulas a jugadores mexicanos, y pues al no haber descenso no necesitas comprar jugadores extranjeros, porque obviamente no necesitas tener un buen nivel y te la juegas con mexicanos. Pero eso, pues pensando en que todos los directivos de los 18 equipos jalen para el mismo barco, pero al no ser así, obviamente se presta a que los directivos tienen sus negocios. Lo hemos visto con los de Tijuana, con el propio Coca, que traen ahí un representante que trae a casi 20 jugadores a la liga. O sea, ese tipo de cosas que lo ves muy poco creíble que se le dé la oportunidad a los jóvenes mexicanos, ¿no? Tan solo con él, Atlas nada más ha debutado a 22 jugadores en toda la administración de casi 7 años que tuvo al Atlas. Pero es que además, precisamente de lo que se trata es estas voces que con el poder del dinero piensan que tienen la verdad porque alguien les dice que digan eso. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en Chivas, el monopolio de los jugadores a través de un promotor es lo que ha impedido o impedía que tuviera mejores posibilidades de sacar jugadores de cantera, porque si no firman con ellos, entonces ese promotor no le decía al entrenador en turno que lo pusiera a jugar. O sea, el negocio de ese tipo de cuestiones es lo que ha perjudicado al fútbol. Y que Chivas no tiene nada que ver. Tendría que tener problemas porque son puros mexicanos, ¿no? O sea, tendría que ser pura salida de mexicanos, pero la corrupción llega a tal grado que hasta un equipo que su filosofía es
100% mexicanos, se taponean entre ellos. Entonces, es complicado creerle a este tipo de empresarios que jalen pues para el bien del fútbol mexicano. No, porque además el asunto es, así como se jactan de ser omnipotentes con el poder del dinero, pues no tienes nada más que decirle al pinche entrenador, a ver, cabrón, necesito que juguemos con puros mexicanos. Busquen por todos lados a los mejores jugadores mexicanos para que jueguen en mi equipo. Y con eso deberían de tener armados equipos con mayor número de mexicanos. Entonces, ese tipo de planteamientos están alejados de la realidad, de la cotidianidad del fútbol, y desde luego que es un mal diagnóstico, un mal tratamiento, y por lógica vamos a obtener malos resultados. No, y aparte él pide que se haga un fair play financiero cuando los que han inflado las cifras son ellos mismos. O sea, son ellos mismos los que compran un jugador con Mazatlán y se lo quieren vender a otro equipo a lo cuádruple o quíntuple. O sea, entonces cuando les toca ganar, ahí sí no dicen nada, pero cuando les toca perder, ahí sí es cuando quieren hablar. O sea, creo que este tipo de declaraciones demuestra que este señor no sabe de fútbol, no le interesa el fútbol, y pues como dice, o sea, nada más le dicen lo que tiene que decir, pero sin fundamentos en algo real. Bueno, y para terminar, pregunta corta para los dos, Chucho y Carlos. Si el escenario es que estos dueños de los equipos van a mantener lo mismo que sucedía antes de que nos fuéramos al Mundial, pues obviamente vamos a tener los mismos resultados, o sea, no va a haber manera. Por lo tanto, entonces, ¿qué hacer como afición? ¿Qué se les ocurre que deberíamos hacer como afición? Porque ya está en obviedad lo que va a suceder. Híjole, pues mira, tristemente somos a los últimos a los que se nos toma en cuenta o se nos consulta para una situación en la cual los dueños de equipos siempre van a resguardar su inversión y su dinero, ¿no? Esa es una cuestión. Creo que la cuestión de las televisoras, al haberse ido la gran mayoría de los partidos por tele de cable, creo que el hecho de que la gente ya no lo veía o les perdía el interés hizo que reaccionaran para regresar los partidos o algunos partidos en tele abierta. Creo que sí hay formas, pero la verdad, así que yo te pueda decir ahorita algo que se me ocurra, no se me ocurre algo en concreto, porque realmente te digo, al final del día ellos van a velar por sus intereses y van a decidir sin tomarnos mucho en cuenta. Creo que una de las formas que se me ocurriría que podría ser, pues es sí ser más activos y ser más presencia, de alguna manera, de nuestras inconformidades, porque si no, yo creo que las redes sociales como este espacio son muy valiosos, que pueden ir contagiando y detonando que la gente se manifieste en contra de situaciones de las cuales, te repito, nos faltan al respeto como aficionados al no tomarnos en cuenta. Si logramos empezar a alzar de a poquito la voz y que la gente se una, pues puede ser una forma, pero sí, es las redes sociales contra las televisoras, ¿no? Esa es la única opción que se me ocurre. Y es que, Carlos, estamos hablando de que el sábado en el Atlas América ni siquiera fueron capaces de llenar el estadio. Lo más que hubo fueron 30,000 personas, siendo el equipo que venía de un bicampeonato con una mala temporada, pero que jugar ante el América debía haber tenido al Estadio Jalisco repleto, pero por los precios y por la molestia de los aficionados del Atlas, pues ahí está reflejado, ¿no? Entonces, hay una dualidad en cuanto a la realidad. Ellos que piensan que tienen un producto que nos van a imponer sí o sí, y nosotros que valoramos al producto y decimos, ni madres, no vale la pena ni verlo por pago, por evento prácticamente, ni
ir al estadio con precios estratosféricos en un país que vive en una crisis económica muy claramente, y que ellos pierden el piso porque pues no están viviendo la cotidianidad, ¿no? No, y que aparte este torneo ha sido muy notorio en esa parte, en que algunos, hemos visto que algunas, cómo querían obligar a siempre tener los juegos en las primeras 3 jornadas, casi todos iban por pago, y se dieron cuenta de su error y retrocedieron y empezaron a transmitir lo que pasó con los equipos de Monterrey, el de Monterrey, los juegos de Pachuca con León, que ahí pues si no sale Elías Ayub a ponerlos por YouTube, ellos lo iban a seguir transmitiendo por su Fox Premium, y obviamente ya están obligados a pasarlos por Fox Sport normal, porque pues pierden la poca audiencia que tendrían. Y, perdón, Carlos, ese es el punto medular. O sea, sí rectifican, pero a conveniencia, ¿no? O sea, realmente sí se les estaba yendo la afición, y de alguna manera la cuestión de modificarlo y regresar fue por ese motivo, ¿no? Es que creo que sí, o sea, sí se ha sentido el descontento de la afición, y tanto lo hemos visto tan solo en el Azteca, tanto América como Cruz Azul lo han hecho, poner a veces los boletos en 50 pesos, o manejar el 2x1, tanto de personas como de juegos, ¿no? En la temporada apenas América jugó 2 o 3 partidos en el Azteca y estaban 150 los 3 partidos, o sea, 50 pesos por cada partido, o maneja el 2x1 en niños y adultos. O sea, creo que al ver que la afición ya no está asistiendo a los estadios, pues tratan de estimular con este tipo de cosas, pues para generar ingresos. Entonces, creo que sí se ve notorio que la afición de Cruz Azul también, independientemente de los resultados, no llenan el Estadio Azteca, el América tampoco lo llena. Digo que para estos dos equipos es más difícil porque estás hablando de un estadio de casi 90,000 personas, ¿no? Sí, es casi el doble de la media de todos los estadios. Es como llenar 2 veces el estadio de cualquier otro equipo, pero ni siquiera llegan al promedio mínimo de 40,000 personas. No, están en 12,000. Ajá, por eso. Y creo que uno de los partidos más recientes de la América, creo que fue con Tijuana, que hicieron esa promoción de 2x1, llegó a 25,000 personas. Pero estás hablando que hubo una pago de un boleto de casi 12,000, porque el otro entraba gratis. Entonces, ese tipo de cosas que la afición sí se está dando cuenta, y que aunque tú ames a tu equipo, sí estás dispuesto a castigar este tipo de cosas, porque a final de cuentas los que nos apasiona el fútbol nos sentimos traicionados, timados, en ver que no corrieron al director deportivo de selecciones, pero es muy digno, se va, ¿no? Ahora va a renunciar. No tienen un buen proyecto con un técnico que aspiraba a que fuera buena opción como Almada u otra persona, y ponen a Coca. Entonces, obviamente, error tras error, pues se va a notar en la audiencia. O sea, también tenemos que hacer un análisis después del rating en televisión, a ver qué tanto ahora con los juegos de la selección los van a ver o no, porque a final de cuentas es un producto que ellos explotan más, pues con este famoso contrato con los de Zoom de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí el aficionado ha reflexionado, y creo que sí hemos crecido como afición en no apoyar todo al 100 a tu equipo, y pues también en las playeras, ¿no? Comprar una playera de 3,000 pesos cuando a final de cuentas tu equipo no te da resultados, pues sí, hay afición que no está dispuesta a hacer eso. No, y no hay nada peor que seguir alimentando la voracidad de gente que no le interesa el fútbol, y además que es inepta en materia de fútbol. Los otros negocios, pues ahí está, ¿no? Pero esa es la realidad. Bueno, pues ahí está el tema. La mejor opinión siempre será de la gente que nos hace favor de vernos, de escucharnos. Los invitamos a que se suscriban al canal, que nos compartan,
que le den like. Y pues, estimado Chucho, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Ma, un gusto compartir la transmisión de hoy. Saludos, Carlos, que estén muy bien. Saludos a todos. Carlos, nos vemos. Hasta la próxima. Sí, gracias a los dos y nos vemos en la siguiente jornada. Así es, pues nos vemos la próxima semana, próximo lunes, en punto de las 4:30, aquí por YouTube. Hasta la próxima.